Muy bien, vamos a ver lo que son ecuaciones diferenciales lineales, pero en este caso considerando el término de homogeneidad, ¿ya? Se dice que una ecuación diferencial es homogénea cuando ya en una sesión previa te había explicado de que teníamos que considerar la incorporación del operador lambda dentro de la función como tal, ¿ya? El objetivo de este método es lograr que, tras haber corroborado que efectivamente la ecuación es considerada una ecuación homogénea, es lograr que esta ecuación, tras hacer un pequeño cambio, se vuelva una ecuación diferencial de variables separable. Entonces, bajo este sentido, muchas veces es conveniente aplicar este concepto del operador lambda cuando la ecuación está en su forma general A, es decir, que tenemos este tipo de ecuación diferencial, donde tenemos por un extremo de la izquierda la diferencial suelta y al lado igualado las funciones como tal que son parte de la ecuación diferencial, ¿ya? Entonces, en ese sentido, antes de entrar acá te pongo un ejemplo sencillo. Mira, acá tú tienes una expresión. Supongamos que tuviésemos lo siguiente: de y de x es igual a este valor, ¿ya? Entonces, te enseñé anteriormente que para poder verificar que efectivamente esta función que depende tanto de x y y, ¿sí?, tras incorporar el operador lambda, podríamos corroborar que si efectivamente esta ecuación es homogénea, ¿ya? Entonces, si te das cuenta, por este lado vamos a optar por incorporar el operador lambda. Entonces, nosotros podemos fácilmente, respetando los operadores, bueno, en este caso no hay potencia, ¿no? Tendríamos y menos 4x sobre x menos y. Acá hay que incorporar el operador lambda, ¿no? Y yo creo que todos nos damos cuenta que inmediatamente en cada una de las variables, incorporando el operador lambda, ¿sí?, quedaría de esta manera. Entonces nosotros fácilmente podemos ver que efectivamente el operador lambda se puede factorizar, ¿no? Acá saldría este lambda y lo mismo acá, ¿no? Y podríamos simplemente al final de cuentas simplificar. Ese es el objetivo de hacer esta prueba, ¿ya? Ahora, ¿en qué consiste el método como tal? El método te indica de que es posible, ¿sí?, dejar esta expresión, ¿sí?, cuando tú ya lo tienes de esta forma, en términos de las dos variables, se podría decir divididas, es decir, en esta forma, donde generalmente en todos los términos de las expresiones que están acá, se vea simplemente esta representación, y sobre x o x sobre y. Si te das cuenta, si nosotros dividimos cada uno de los términos entre x, ¿sí?, si dividimos entre x, tendríamos lo siguiente: y sobre x menos 4, ¿sí? Lo mismo hago en la parte inferior, tendría 1 menos y sobre x. Entonces, si nosotros de alguna manera podemos representar la expresión considerando que todas las variables, bueno, todo término que está asociado a una variable está de esta forma, y sobre x, se puede hacer un cambio. Es decir, que yo podría decir que ahora b va a ser igual a y sobre x, y esto quedaría más o menos así: b menos 4 y 1 menos b. Entonces, en ese sentido, este artificio que vamos a aplicar nos va a permitir representar toda la expresión en función a una sola variable, ¿ya? Y ahí estaríamos descartando y sobre x, ¿ya? Entonces, bajo ese acometido, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Acá te había indicado que es posible, mira, de acá yo te dije que es posible agarrar b y representarlo sobre y sobre x, ¿no? Hace unos instantes te dije hacer este cambio. El término el concepto de indicar que una ecuación diferencial es homogénea es lograr esto, ¿no? Ahora, ¿con qué sentido? Si nosotros volvemos si reacomodamos esta expresión que te había dicho, nosotros podríamos llegar a esta expresión, donde si tú despejas y tendrías x por b, ¿ya? Entonces, si tú tienes esto, lo que vamos a hacer ahora es reemplazar en donde nosotros tengamos la variable y por esta combinación, ¿sí?, por x por b. Vamos a ingresar una variable adicional, vamos a hacer desaparecer la variable y la vamos a cambiar por b, ¿ya?, bajo este criterio que te estoy indicando. Pero recuerda que en la ecuación diferencial no solamente tenemos las variables como tal, sino también tenemos las diferenciales. Entonces, en ese sentido, si vamos a hacer un cambio de variable, también tiene que verse afectadas las diferenciales. Entonces, bajo ese concepto, nosotros si derivamos
esta expresión, si nosotros derivamos todo esto con respecto a x, ¿ya? Vamos a lograr lo que tengo acá. Observa, acá tenemos dos variables que se están multiplicando. Ojo, son variables, ¿ya? Y nosotros vamos a derivar con respecto a x, ¿ya? Considera eso, vamos a derivar con respecto a la variable x. Esta es una variable y esta es otra. Entonces tenemos un producto de variables como tal, ¿ya? Entonces, si nosotros derivamos simplemente considerando primeramente este término, ¿sí? La derivada de x, ¿sí? Estamos derivando con respecto a x, es 1, ¿no? Y nos queda simplemente b, ¿no? Lo que tengo acá. Recuerda, como es un producto, vamos a tener una adición, es decir, que tenemos otro término por el otro lado. Entonces, en este sentido, ahora, para nosotros, lo que se va a considerar constante va a ser x y se deriva b. Entonces, x se mantiene como constante, ahí está, ¿sí? Y como estamos derivando con respecto a x, esta variable obviamente no lo podemos derivar directamente, sino que lo representamos en su forma diferencial, es decir, tendríamos db de x. Entonces, bajo esta concepción, estas dos fórmulas nos van a permitir hacer una readecuación de la expresión que tenemos en la ecuación diferencial, es decir, donde yo tenga y, lo voy a cambiar por toda esta expresión, y donde yo tenga la diferencial de y de x, lo voy a cambiar por todo esto, ¿ya? Entonces, esa es una manera. Otra manera es inclusive considerar que en vez de tener yx, como te había dicho, la división entre y x, lograr esto, podríamos hacer al revés, es decir, x sobre y. Entonces, si partimos de ese lado, tendríamos la siguiente expresión. Podríamos decir que u es x sobre y, ¿no? Entonces, a partir de ahí, podríamos despejar x, ¿no? Si despejamos x, tú obtienes esto de acá. Entonces, nuevamente, tenemos el juego de dos variables, la variable y la variable u. ¿Cuál es el objetivo? De que cuando nosotros utilicemos este artificio, vamos a hacer desaparecer las x de nuestra ecuación diferencial. Entonces, en ese sentido, ¿sí? Hace unos instantes te había dicho que nosotros teníamos que derivar la variable y, hacíamos de y de x. En este caso, no vamos a derivar con respecto a y, pero no vamos a derivar con respecto a x, sino lo vamos a hacer con respecto a la otra variable, es decir, y. Entonces, de esa manera yo voy a tener de x de y, ¿sí? Y voy a tener la siguiente expresión. Recuerda, acá tú tienes dos términos, y y u. De la misma manera, estamos derivando con respecto a y. Entonces, si nosotros derivamos primeramente este término, ¿sí? La derivada de y simplemente es 1 y se queda como constante la variable u. Acá tendríamos u. Es una derivada de un producto, perdón. Entonces, para el otro término, ¿sí? Mantenemos ahora este término constante y derivamos u. Como es una variable, entonces lo representamos como su diferencial de u de y. Entonces, de esa manera tú tienes dos expresiones si es que consideras ir por este camino, hacer el cambio por x o hacer el cambio por y, ¿ya? Eso es importante. ¿Cuál es el sentido de aplicar estos artificios que te estoy indicando? Te vuelvo a recalcar. Tras corroborar que una ecuación diferencial es homogénea y aplicar esto, vamos a lograr hacer desaparecer una variable. Y vamos a tener una ecuación diferencial que va a depender de la variable que nos hemos hecho desaparecer, incluyendo una variable adicional nueva, que en este caso va a ser u, o en este caso va a ser b, ¿ya? De tal manera que la ecuación diferencial se va a convertir en una ecuación de variable separable, ¿ya? Ese es el objetivo de lo que acabo de hacer acá. Entonces, para que me puedas entender, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿no? No es complicado, es simplemente considerar lo que te acabo de mencionar. Entonces, lo primero que hay que hacer es, dada esta ecuación diferencial y obviamente estos valores de frontera, es verificar si efectivamente esta ecuación diferencial es homogénea. Entonces, ¿cómo corroboramos que la ecuación diferencial es homogénea? Pues te vuelvo a recalcar, simplemente incluyes el operador lambda, ¿ya? Entonces, rapidito, incluyendo el operador lambda en la ecuación diferencial, estoy seguro que tú te debes dar cuenta al tiro de que esto es una ecuación homogénea. Veamos. Entonces, mira, tienes x, voy a incorporar lambda, y todo esto está elevado al cuadrado. Tienes que respetar las potencias y las funciones que están afectando a las variables. Entonces tendría 3y, acá tendría lambda, todo esto está elevado al cuadrado, ¿sí? Ahora hago la división respectiva, tendría 2x, por cada variable se incorpora el operador lambda, recuerda, 2x
con lambda, y con la lambda respectiva. Entonces, si haces las operaciones necesarias, vas a llegar a la conclusión de que efectivamente, mira acá, la lambda va a estar al cuadrado, acá también la lambda va a ser al cuadrado, van a ser términos en común en ambos, en la adición. En todo caso, ahí yo puedo factorizar lambda al cuadrado. Lo mismo acá, multiplico las dos lambdas y abajo tendría lambda al cuadrado. Y tras haber hecho eso, observa que vuelves a tener la misma expresión inicial que teníamos cuando hemos partido, ¿sí? Entonces de esa manera lambda con lambda se va y vuelves a tener la misma expresión inicial, ¿ya? Esto es importante tener en cuenta. Recuerda que esto está en su forma A. Si te dieran en su forma B, ¿sí? Suponiendo que, a ver, si nosotros ahora hacemos ciertas operaciones, tendríamos x al cuadrado más 3y al cuadrado, ¿sí? Por dx. ¿Ya? Se me ocurre, esto es menos 2xy por dy, esto es igual a 0. ¿Ya? Supongamos que te dan en su forma diferencial. Si gustas lo puedes llevar a la forma B, o en todo caso aplicar lo que te voy a explicar ahora. Si vuelves nuevamente a aplicar el operador lambda, ¿sí? En cada uno de los términos, es decir que acá vas a tener lambda al cuadrado y aquí tienes lambda al cuadrado, ¿ya? Si factorizas volverías a tener lambda al cuadrado, todo esto de x, menos lambda al cuadrado 2xy de y, esto es igual a 0. Lo que tienes que garantizar si estás en la forma B es de que el exponente, ¿sí? Tiene que ser el mismo, tiene que ser el mismo valor. Si te das cuenta, te digo eso porque al final de cuentas, si vuelves a llevarlo a la forma A, el hecho de que los exponentes tengan el mismo, el operador lambda esté elevado al mismo exponente, hace que todo esto se pueda simplificar, ¿ya? Es lo primero que tienes que considerar para verificar si una ecuación diferencial se considera homogénea. Muy bien, entonces pasemos a resolver la ecuación diferencial como tal, ¿ya? Entonces vamos a optar por, vamos a utilizar estas dos fórmulas. A ver, voy a agarrar esto y me lo voy a poner por acá para que me hagas el seguimiento. Y de acá sabemos que y es igual a b por x, ¿ya? Muy bien, vamos a optar por utilizar estos dos elementos para poder reemplazar. Entonces, lo primero que hacemos es, si estamos en la forma A, ya tenemos despejada de y de x. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar por todo esto de acá. Entonces nosotros optamos por colocar b más x de b de x, ¿ya? Esto es igual a todo lo que tenemos por este sector. Entonces donde veamos y lo vamos a cambiar. Entonces tendríamos x al cuadrado más 3 veces y al cuadrado. Tú sabes que y ahora vale b por x. Entonces vamos a colocar b al cuadrado, x al cuadrado, ¿ya? Todo esto dividido entre 2 veces x, ¿sí? Y. Pero y sabemos que es vx, ¿sí? Entonces observa. Lo que hemos logrado hacer acá es hacer el cambio de variable con el fin de que si tú haces operaciones algebraicas, observa que acá, mira, tienes x al cuadrado, acá tienes x al cuadrado, y acá si observas estas dos x se van a multiplicar y van a formar x al cuadrado. Entonces lo mismo que hemos hecho acá, ¿no? Entonces va a ser posible factorizar la x. Entonces si yo factorizo la x voy a tener x al cuadrado, 1 más 3 veces b al cuadrado, ¿no? Todo esto sobre 2 veces x al cuadrado b, ¿no? Entonces en ese sentido observa que esto se puede simplificar. Y observa, al haber hecho esto, una de las variables, en este caso, bueno, no una de las variables desaparece. Bueno, en realidad sí desaparece, ¿no? Si te das cuenta, la variable y ha desaparecido, ¿sí? No hay más variable y en esta expresión. Entonces, ahora, lo que nos resta es hacer operaciones algebraicas para reacomodar nuestra ecuación diferencial. Entonces voy a hacer ello, ¿ya? Entonces tengo x de b de x, ¿sí? Esto es igual a 1 más 3b al cuadrado sobre 2b, ¿ya? Esta b que está por este sector voy a pasarlo acá con signo negativo, menos b. Entonces con eso, si te das cuenta, ahora tenemos simplemente, bueno,
en este ejercicio de la primera, acá tenemos todo que están en función de b y acá solamente tenemos x. Entonces vamos un poquito a reacomodar esto, ¿ya? Tengo x db de x, esto es igual a bueno, vamos a colocar esto 2b 1 más 3 veces b al cuadrado, y bueno, acá 2b tendríamos menos 2 veces b al cuadrado, ¿sí? Muy bien, entonces de acá, si te das cuenta, puedo hacer operaciones entre esto y esto, y al final yo tuviese 1 más b al cuadrado, ¿no? b al cuadrado sobre 2b. Muy bien, entonces si te das cuenta, acá en este sector tengo solamente una función que depende de la variable b, y acá tengo otra función que depende de la variable x. Entonces eso ya me da a entender de que esto es variable separable, ¿no? Entonces se puede acomodar a que esto sea una expresión de variable separable, ¿no? Aprovechando acá, te voy a explicar que para la variable separable no necesariamente tenemos que llevarlo a lo que anteriormente en un video te había explicado, ¿no? Sino que simplemente podemos dejarlos en términos de igualdad, ¿no? Entonces yo voy a hacer lo siguiente: voy a mantener la db en el sector de la izquierda, y bueno, en este caso este 2b va a pasar a multiplicar, subiría acá arriba 2b, y lo que está acá va a pasar a dividir. Entonces yo tuviera 1 más b al cuadrado, ¿no? 1 más b al cuadrado. Esto es igual, ¿sí? Ahora la de x pasa a multiplicar y la x que está multiplicando pasa a dividir, ¿ya? Entonces, si te das cuenta, he logrado el acometido. En un sector tengo todo dependiente de la variable x, y en el otro sector tengo todo dependiente de la variable b. Entonces eso es importante para considerar la técnica de integración directa. Ojo, te hago alguna aclaración. Muchas veces confundimos, ¿ya? Por alguna razón se me ocurre que no he logrado despejar y acá tengo una x adicional. Se me ocurre, ¿no? Se me ocurre que acá tengo una x, ¿no? Por decir. Si tú optas por aplicar el término de integración directamente, esto ya está mal, ¿ya? Porque no puedes integrar considerando que la diferencial acá debe estar asociada a solamente variables de b. Muchas veces consideramos aplicar esta técnica, la integración directa, y asumimos que esta x va a ser constante por este lado, ¿ya? Y eso está mal, ¿ya? Entonces, ojo con esto, ¿ya? Siempre considera que tienes que tener por este sector solamente una función que depende de la variable que está al lado de la diferencial, en este caso de b. Acá tengo todo en función de b. Y lo mismo acá, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Entonces acá yo ya puedo hacer la integración. Puedo aplicar integración, ¿sí? Y ojo, al final voy a considerar también la constante, ¿ya? Tienes que conocer, porque de ambas integrales va a salir una constante. Si tú sumas las constantes, va a salir otra constante. Entonces por eso se aplica simplemente, o se considera una sola constante. Muy bien, entonces vamos. El miembro de la derecha es sencillo, ¿no? La integración es directamente, es logaritmo de x. Acá por este sector voy a considerar la constante directamente, ¿ya? Ahora, por acá, lo mismo acá, ¿no? Si te das cuenta, podemos hacer un pequeño cambio de variable. Yo podría asumir que ahora z va a ser igual a 1 más b al cuadrado, y de z con respecto a db va a ser directamente 2b db, ¿no? Entonces observa, si hacemos el cambio, yo tendría la integral de z sobre z, ¿no? Y esto también es integración directa, tendría el logaritmo de z. Y el logaritmo de z, bueno, en este caso z es directamente 1 más b al cuadrado. Esto es igual al logaritmo de x más... Inclusive acá podemos aplicar, ¿no? En muchas bibliografías puedes directamente asumir que c, como es una constante, también puedes considerar que el logaritmo de c es una constante. Se puede aplicar esto, ¿ya? Dependiendo, o si gustas, yo hago esto para que esto se vuelva más sencillo inclusive, ¿ya? Entonces, si te das cuenta, el tener esto me permite aplicar propiedades del logaritmo, ¿no? Para poder posteriormente despejar, porque la idea es despejar esta variable b al cuadrado, ¿ya? Entonces, bajo ese sentido, yo tuviese lo siguiente: acá tengo el logaritmo de 1 más b al cuadrado, ¿sí? La suma de los logaritmos sería el logaritmo de la multiplicación de ambos, ¿no? xc. Entonces, en ese sentido, puedo aplicar la exponencial en ambos términos, de tal manera que la exponencial va a permitir que esto se simplifique, ¿no?
Entonces bajo ese sentido yo tuviese 1 más b al cuadrado es igual a x por c, ¿ya? Entonces a partir de ahí, como ya tengo liberada la variable b, yo puedo agarrar simplemente b al cuadrado es igual a x por c menos 1, ¿ya? Y a partir de ahí, obviamente que tú sabes que habíamos asumido de que b, y era b por x. Entonces acá tú tienes y es igual a b por x. Y bueno, lo que acá me interesa es que b es igual a y sobre x. Entonces a partir de acá, si gustas, esa b al cuadrado va a pasar como raíz. Entonces tendrías y sobre x es igual a la raíz cuadrada de xc menos 1, ¿sí? Ahora este x, si gustas, va a pasar a multiplicar. Tendrías y es igual a x xc menos 1, ¿sí? Entonces esta sería la respuesta a la ecuación diferencial. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es considerar los valores de frontera, ¿ya? Esto es importante porque en muchos de los ejercicios que hacemos van a aparecer estos elementos, ¿ya? Entonces vamos a considerar esto, valor de frontera. Entonces me están pidiendo que ahora con estos valores particulares, si x es 1, te estoy diciendo que y es menos 2, ¿ya? Entonces es lo que te dan a entender con esto. Entonces bajo este criterio vamos a incorporar estos elementos a la ecuación, bueno, a la solución que hemos encontrado. Es decir, donde yo vea y lo voy a reemplazar por menos 2 y donde vea x reemplazo por 1. Entonces yo tuviese, acá tengo y, entonces coloco menos 2, esto es igual a x, pero yo sé que x es 1, ¿no? Entonces yo tuviese simplemente 1, la raíz de x por c. Entonces yo sé que x vale 1, entonces yo tuviese 1 por c menos 1, ¿ya? ¿Cuál es el propósito de haber incorporado esto? Encontrar el valor de la constante, ¿sí? Es decir, particularizar la solución, porque esto es una solución general, ¿ya? Entonces en ese sentido, si yo quiero despejar la variable c, tendría que elevar todo al cuadrado, ¿no? Entonces si elevo todo esto al cuadrado, me va a permitir hacer lo siguiente: menos 2 al cuadrado va a ser directamente 4, ¿no? Entonces acá yo tengo este 2 va a permitir que se simplifique la raíz. Entonces en ese sentido yo tuviese simplemente c menos 1, ¿no? Entonces de acá yo voy a despejar c y yo sé que c es directamente 5, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de haber encontrado eso? Ahora vamos a particularizar la solución. ¿Qué quiere decir? De que y va a ser igual a x por xc, pero c yo sé que es 5, entonces tendría 5x menos 1. Esta es una solución particular para este valor de frontera. Entonces lo que nosotros hacemos es incorporar el operador lambda dentro de la ecuación como tal. Entonces yo tendría 2 y lambda, todo esto elevado a la cuarta, más x lambda elevado a la cuarta, ya todo esto dividido entre x lambda y lambda elevado a al cubo, ¿no? Entonces te das cuenta, el operador lambda acá se va a elevar a la cuarta y de la misma manera acá a la cuarta, de tal manera que vamos a poder factorizar el operador elevado a la 4 y tendríamos 2y a la 4 más x a la 4, ¿ya? De la misma manera acá este lambda con este lambda acá se va a elevar al cubo por el lambda suelto, también vamos a tener lambda a la cuarta y tuviésemos xy al cubo, y de esa manera garantizamos que la ecuación es homogénea, ¿ya? Entonces de la misma manera vamos a optar por utilizar estas dos fórmulas para poder hacer el reemplazo respectivo. Entonces donde yo veo derivada, reemplazo por esta expresión que está acá. Entonces haciendo ese enunciado tendríamos v más x más dv de x, esto es igual a 2 veces donde v a y tengo que reemplazar por v x, como esto está a la cuarta, entonces voy a colocar directamente ambos elementos a la cuarta, más x a la cuarta, ¿ya? Dividido entre x y v x al cubo. Estoy haciendo los cambios respectivos de y, ¿ya? Muy bien, entonces en ese sentido vamos a dejar x de v de x, esto es igual a
voy a factorizar la x acá, x a la cuarta, 2b a la cuarta, más 1, y tuviésemos por acá x a la cuarta, b al cubo, ¿no? Esta b que está en este sentido, en este lado de la izquierda, va a pasar con signo negativo, menos b. Entonces de esa manera podemos simplificar las x y nos queda algo por el estilo. Entonces yo tuviese x de b de x, esto es igual a, voy a sacar factor común, tendría b3, 2 veces b a la cuarta, más 1, menos b a la cuarta, ¿sí? Muy bien, entonces a partir de acá yo tuviese lo siguiente, tendría x de b de x, esto es igual a, acá tenemos dos elementos que se pueden operar algebraicamente, entonces tendríamos simplemente b a la cuarta menos 1 sobre b al cubo. Entonces si reacomodamos la expresión tendríamos de x sobre x, ¿no? Esto está viniendo acá, esto va a pasar a dividir, menos tendríamos b al cubo sobre b a la 4 menos 1 por db, esto es igual a 0. Entonces tras haber hecho todas estas operaciones, si te das cuenta, tenemos funciones que exclusivamente dependen de la variable, considerando la diferencial que está a su lado, ¿no? De x, acá tenemos solo x, y de b tenemos solamente variables de b. La integral de esta expresión directamente es logaritmo de x, ¿no? No hay donde perder. Por acá, si te das cuenta, también es integral directa. ¿En qué sentido? Vamos a hacer de que z sea b a la cuarta menos 1 y de z es simplemente 4 veces b al cubo. Entonces, para que esto funcione yo necesito incorporar el 4 acá, ¿sí? Entonces, para que funcione yo voy a colocar la integral de 4 veces b3 sobre b4 menos 1, ¿ya? Pero al incorporar este 4 yo tengo que hacer de que, o garantizar de que efectivamente no afecte, ¿no? Entonces yo puedo colocar acá un cuarto, ¿no? Entonces si yo saco este 4, eso se simplifica y es 1, no pasa absolutamente, y garantizo de que la expresión no esté afectada. Entonces a partir de esto yo respeto el logaritmo de x de este miembro, acá tendría menos un cuarto, y como te dije, la integral es directa, es como si yo tuviese z y acá de z, ¿no? Y la integral de esto es el logaritmo, y tendría el logaritmo de z que vendría a ser b a la cuarta menos 1, esto es igual a una constante. Vamos a asumir que esta constante se llame c, o bueno, le vamos a llamar k, y vamos a hacer este pequeño cambio. Vamos a hacer que k sea igual al logaritmo de c por razones de simplificación. Si te das cuenta, k es una constante y el logaritmo de c también es una constante, ¿ya? Entonces bajo ese sentido vamos a directamente hacer el cambio y colocamos logaritmo de c. Recuerda que habíamos dicho que en este punto sabemos que y es igual a b de x, ¿no? Por esa fórmula. Entonces de acá lo que me interesa es despejar b. Sabemos que b va a ser igual a y sobre x. Entonces vamos a buscar el término que solamente tiene la expresión donde participa la variable b. Entonces bajo ese sentido vamos a asumir lo siguiente. Bueno, vamos a dejar este logaritmo acá y vamos a pasar este menos logaritmo de c por acá, ¿no? Entonces esto de acá lo voy a pasar acá, un cuarto logaritmo de b a la 4 menos 1, ¿ya?
este 1/4 lo voy a pasar a multiplicar acá, ¿ya? Entonces si tuviese, si hacemos operaciones antes, si te das cuenta, tenemos dos operaciones de logaritmo. Eso podría ser simplemente logaritmo de x sobre c, ¿sí? Ahora este 4 de acá lo voy a pasar acá a multiplicar. 4, eso es igual a logaritmo de b a la 4 menos 1. Muy bien, a continuación lo que vamos a hacer es aplicar propiedad de logaritmo al exponente. Entonces tendríamos logaritmo de x sobre c elevado a la 4 es igual al logaritmo de b a la 4 menos 1. Muy bien, entonces en ese sentido ahora sí podemos aplicar la exponencial en ambos miembros. Acá tengo la exponencial, de tal manera que esto se puede simplificar, ¿ya? Entonces bajo esa lógica yo tendría x a la c, todo esto elevado a la 4, esto es igual a b a la 4 menos 1, ¿ya? Entonces lo que me interesa ahorita es despejar b. Este menos 1 va a pasar al otro lado con signo positivo y yo tuviese x sobre c a la cuarta más 1 es igual a b a la cuarta, ¿ya? A partir de acá yo voy a hacer el cambio de variables. Sabemos que y es igual a b por x, ¿no? Entonces de acá habíamos dicho de que b es igual a y sobre x. Entonces voy a cambiar acá. Entonces lo que hago ahora es incorporar el cambio. Entonces en ese sentido yo tuviese x a la cuarta sobre c a la cuarta más 1, esto es igual a y x cada uno elevado a la cuarta, ¿ya? Ahora lo que voy a hacer es despejar simplemente x, pasaría acá. Entonces lo que yo tuviese sería simplemente x a la 8 sobre c a la 4 más x a la 4, esto es igual a y a la 4. Entonces, bueno, llegando a ese punto ya está despejada la variable y tuviésemos la solución a esta ecuación diferencial. Muy bien, vamos a resolver la misma ecuación diferencial ahora, pero considerando el cambio de variable por x, ¿no? Es decir, que ahora voy a tener la expresión de acá. Entonces, bajo esta lógica, nosotros sabemos que x ahora va a ser reemplazada por u por y, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es invertir esto, ¿ya? Recuerda que esto es de y de x, entonces vamos a invertir porque yo necesito de x de y. Entonces esto se va arriba y esto va abajo, ¿no? Entonces bajo esa lógica tendríamos de x de y es igual a x y al cubo sobre 2 veces y a la cuarta más x a la cuarta. Haciendo el cambio, consideremos lo siguiente: u más y de u de y, ¿sí? Estoy cambiando de x por todo esto, ¿sí? Esto es igual a, ahora hacemos el cambio por x, donde ve a x reemplazo uy por y al cubo más 2 veces y a la cuarta más x a la cuarta, que para mí es u a la cuarta y y a la cuarta. Entonces si observas acá, estos dos elementos va a ser y a la cuarta y esto también y a la cuarta. Entonces a partir de ahí tuviésemos y de y, perdón, de u de y, de x de y, de u de y, perdón, estoy mezclando, de u de y, esto es igual a y a la cuarta, u y a la cuarta, 2 veces u a la cuarta, ¿sí? Esta u que está sueltita acá va a pasar al otro lado a restar y tendríamos menos u. Muy bien, ahora continuamos haciendo las operaciones algebraicas para ver a qué valor
o expresión llevamos de manera más simplificada. Muy bien, acá entonces nosotros sabemos que esta y a la cuarta se va a simplificar. ¿Sí? Entonces tengo y de u de y, esto es igual a, vamos a hacer operaciones, vamos a agarrar 2 veces u a la cuarta y tendría u menos, multiplicamos menos 2 veces u menos u a la quinta. ¿Ya? Muy bien, a partir de acá podemos hacer operaciones. Menos 2u más u te va a dar simplemente menos u. Entonces vamos a sacar el signo acá, tendríamos menos u más u a la quinta. ¿Ya? Estoy sacando el signo. En ambos elementos existe este signo negativo. ¿Ya? Al final de cuentas, esto operado te va a dar menos u. Y acá tendríamos menos u a la quinta. Y factorizando el signo simplemente tenemos eso. Y ahora tendríamos abajo 2 veces más u a la cuarta. ¿Ya? Entonces vamos a reacomodar esto. ¿Ya? Todo está por el lado derecho en función de u. Y vamos a crear la ecuación diferencial. Tendríamos, esto va a pasar invertido al otro miembro, ¿sí? Esto que está dividiendo pasa a multiplicar y esto que está en la parte superior pasa a dividir. Entonces yo voy a tener de u, ¿sí? Y al lado voy a tener 2 veces u a la cuarta sobre u más u a la quinta, más tendría 1 sobre y de y, esto es igual a 0. ¿Ya? Muy bien, entonces ya tenemos todo expresado de tal manera que en este sector tenemos todo dependiente de u y acá todo dependiente de y. Esta de acá va a ser una integral directa. Acá esto se nos complica, ¿no? Porque si te das cuenta tenemos un polinomio de cuarto grado versus otro de quinto. A ver, veamos qué podemos hacer acá. Esto de acá es integral directa, logaritmo. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es factorizar esto de acá, ¿ya? Podríamos factorizar de la siguiente manera. Tendría 2u. Acá tenemos un término en común que es la u en la expresión inferior. Entonces voy a sacar una u y tuviese 1 más u a la cuarta. ¿Ya? Entonces, ¿para qué he hecho esto? Lo que podemos hacer es utilizar fracciones parciales para poder de alguna manera separar la expresión, es decir, la división como tal. Entonces vamos a optar por él. Como tengo dos factores, voy a colocar los dos factores separados. Por un lado tengo la u y por el otro lado tengo 1 más u a la cuarta. ¿Ya? Como aquí el grado del polinomio como tal que está en la parte inferior, en el denominador, entonces acá simplemente voy a colocar una constante a. ¿Ya? Si nosotros observamos, acá tenemos un polinomio de cuarto grado, entonces yo necesito en la parte superior un polinomio de tercer grado. Entonces voy a colocar dx al cubo más, bueno, lo hagamos en orden para que no tengamos problemas. Esto tendría que ser bx al cubo más cx al cuadrado más dx más e. ¿Ya? Ojo, esto estoy colocando por el orden o por el grado que tenemos en el denominador en este factor. ¿Ya? Muy bien, entonces a partir de ahí yo hago el cruce, ¿no?, de multiplicación y para posteriormente igualar a todo esto. Entonces yo tuviese primeramente a más a u a la cuarta, ¿sí? O que todo esto va a estar u por 1 más u a la cuarta, más, ahora vamos a agarrar este valor de acá y lo vamos a multiplicar por todo esto. Yo tuviese
bx al cubo por u más cx al cuadrado por u más dx por u más eu, ¿sí? Entonces de esa manera al tiro sabemos que esto se va a simplificar con esto y esto es igual a todo esto, ¿ya? Muy bien, entonces ahora ¿qué hacemos? Si te das cuenta, hay que asociar todo aquello que tenga el exponente u a la cuarta. Entonces acá tenemos simplemente esto, si no me equivoco. Y tuviésemos simplemente a suelto, ¿ya? A ver, veamos dónde más tenemos que operar. Bueno, acá hice una barbaridad, ¿no? Estoy cambiando de variable. La variable que estamos utilizando acá es u. Entonces, por esa razón estaba saliéndome cosas inconsistentes. Acá tenemos que considerar u, ¿no? Entonces tuviese u al cubo. Tenemos que borrar esto. Y acá tendría u al cuadrado, u, y bueno, simplemente eso. Entonces al hacer el cruce de variables, es decir, al multiplicar esta u por toda esta expresión, vamos a tener bu. Acá había una inconsistencia por parte mía, entonces vamos a corregirlo. Tendría bu a la cuarta más cu al cubo más du al cuadrado más eu. Ahora sí, parecía raro, ¿ya? Ahora vamos a colocar, esto estaba bien, tenemos a, busquemos todos los que son a la cuarta. Acá tenemos a u a la cuarta y tendríamos este. De esa manera, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Y adicionalmente busquemos aquellos términos que simplemente tienen una constante para poder operarlos. Tendría este término de acá y no hay ninguno, ¿ya? Entonces, muy bien, entonces bajo esa expresión sabemos que este término de acá se iguala con este 2. Entonces yo sé que acá a es igual a 2. Estos otros dos términos tendría a u a la cuarta más b u a la cuarta se iguala a esto de acá, que sería u a la cuarta, ¿ya? Si no recuerdas esto de fracciones parciales, te sugiero que puedas revisar algún material extra para que puedas fácilmente resolver algunas integrales que vienen de esta forma, ¿ya? Muy bien, el resto de los términos, si te das cuenta, u al cubo no existe acá, entonces esto va a ser 0, de la misma manera esto va a ser 0 y esto también va a ser 0, ¿ya? Se suma. Entonces a partir de acá tendríamos este sistema de ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Entonces acá reemplazamos, lo voy a llamar esto 1, reemplazamos 1 en 2, entonces tuviese dos veces u a la cuarta más bu a la cuarta es igual a u a la cuarta, ¿ya? Entonces de ahí obviamente es que si factorizamos las u's, estas u's van a desaparecer, ¿ya? Y tendríamos lo siguiente: b es igual a este 2 va, acá tendríamos un 1 y este 2 pasaría al otro lado con signo negativo y tuviésemos menos 1, ¿no? Entonces ya tenemos nuestra... Muy bien, entonces ahora ya podemos armar más fácilmente la ecuación que necesitamos integrar en realidad, ¿ya? Esto de acá, tenemos que integrar esto. Entonces yo sé que esto es igual a sobre u, y en realidad a es 2 sobre u más todo esto de acá sobre 1 más u a la cuarta, y el único término que hemos encontrado en este polinomio de acá es b. Entonces tendríamos b es menos 1, entonces tendríamos menos u al cubo sobre 1 más u a la cuarta
más 1 sobre y de y, esto es igual a 0. Acá tendremos en ambos de x y de este común de variable, tenemos de u, y acá también tenemos de u. Ese es el objetivo de haber aplicado fracciones parciales, ¿no? Hemos logrado separar esto en dos términos, y obvio que todo está multiplicando por d. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es integrar. Esto es integral directa, ¿no? 2 veces logaritmo de u, ¿no? Logaritmo de u, y acá tuviésemos menos. Si te das cuenta, también es una integral directa. Hace unos instantes habíamos encontrado la solución. Es un cuarto logaritmo de 1 más u a la cuarta, ¿no? Más el logaritmo de y, esto es igual al logaritmo de una constante c, ¿no? Acá tenemos una constante por la integral directamente, ¿no? Entonces, de acá lo que nos interesa es trabajar las variables u. Esto de acá. Entonces voy a multiplicar todo por 4. Entonces yo tuviese 8. Bueno, voy a hacer las operaciones directamente. Logaritmo de u a la 8 menos logaritmo de 1 más u a la cuarta más logaritmo de y a la 4. Esto es igual a c logaritmo de c a la 4. ¿Ya? Entonces eso es para haber hecho desaparecer este 4. ¿Ya? Muy bien, ahora acá trabajamos operaciones. Tuviese estos dos elementos que están con la variable u y se los divide, ¿no? Entonces tuviese logaritmo de u a la 8 sobre 1 más u a la 4. Esto es igual al logaritmo, esto va a pasar directamente a restar, de c a la 4 sobre y a la 4. ¿Ya? Entonces ahí los logaritmos se pueden simplificar y yo tuviese u a la 8 sobre 1 más u a la 4. Esto es igual a c a la 4 y a la 4. ¿Ya? Entonces ahora acá ya podemos despejar la variable u. Habíamos dicho que x es u por y. Entonces u es x sobre y. ¿Ya? Entonces ahí podemos hacer el cambio de variable y quedaría resuelta la ecuación diferencial. Y haciendo ciertas operaciones algebraicas podríamos llegar a la expresión que hace unos instantes hemos encontrado, optando por la otra vía. Muy bien, te dejo para que tú puedas practicar en casa para que resuelvas esta ecuación diferencial de acá, y bueno, puedes incorporar la solución de esta ecuación en los comentarios. Nos vemos en un próximo video.